Hola, buenas noches. Me estoy presentando con ustedes. Estoy transmitiendo para la Universidad URM Tanac con el propósito de hacer una introducción sobre lo que vamos a estar viendo en este periodo eh, estudiantil. Y bueno, saludos al apóstol Lauro García, su esposa, y a toda la quejilá que le acompaña el día de hoy. Saludos a todos. Bien, quiero empezar comentando la importancia de saber el hebreo. Nosotros que estudiamos las escrituras, como teólogos, como estudiantes de la palabra, es muy importante que nosotros dominemos los idiomas antiguos. Estoy hablando de hebreo, griego, latín. Acuérdense que todos los idiomas fueron creados por el Padre y ningún idioma tiene que ser demonizado. Pero el idioma de la revelación, en una forma poderosa y profunda, está contenida en el idioma hebreo. Todos los que sepan hebreo en esta generación van a poder discernir con más precisión el poder de la palabra y van a tener un entendimiento mayor. Quiero compartir con ustedes una escritura que está en el libro de los Hechos de los Hebreos, en el capítulo 1, donde dice la Dabar de Elohim, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Aquí estamos viendo dos cosas muy importantes. Y es que cuando el Padre introduce al primogénito en esta creación física, en este mundo, da una orden a todos sus malachim a que el Hijo, en su condición humana, tiene que ser adorado. Y aquí lo vemos en el verso 6, donde la orden a todos los seres angélicos es que adoren al primogénito que es introducido en el mundo. Los ángeles se sorprendieron al recibir tal orden porque ellos saben perfectamente que ningún mortal, ninguna persona, ningún hombre de carne y hueso y sangre tiene que ser adorado. Nadie en su condición humana tiene que ser adorado. Pero el Mesías en su preexistencia, en su estado glorificado antes de venir a esta tierra, era adorado como Dios, porque Él es Dios. Pero cuando es introducido en este mundo, cuando toma cuerpo, entonces a los ángeles se les ordena que en esa condición de primogénito corpóreo tenía que ser adorado. Como Joseph, por ejemplo. Joseph tuvo unos sueños donde vemos que en esos sueños le era revelado que su padre y su madre y sus hermanos se inclinaban ante él. Él decía que en los sueños veía cómo se inclinaban
su padre, su madre y sus hermanos ante él, y cuando contaba los sueños, decía Jacob, ¿acaso nosotros nos vamos a arrodillar ante ti? Y estamos hablando de que José es tipo del Mesías, y el Mesías tiene que ser adorado en su condición humana. A ver, espero por ahí algunos comentarios para disertar un poco más sobre esto. Vamos a ser interactivos. Por ahí los que quieran hacer una pregunta o exponer algún comentario, pues aquí estoy para responder. Bien, en estos momentos voy a hacer una pregunta. Bien, hay muchísimas razones por las que nosotros debemos aprender el hebreo. Una de ellas, en primer lugar, es para poder extraer la esencia de la palabra, para poder extraer los secretos de la palabra. Yo quiero decirles que todas las escrituras, desde Bereshit hasta el último libro, hablan del Hijo, todas las escrituras. Y si nosotros vemos en gramática hebrea, la primera letra con la que inicia la Torá es la Bet, la segunda letra del alefato hebreo. Y la última letra con la que cierra la escritura es la N de Amén, que en este caso es la Nun. Si nosotros juntamos esas dos palabras, la primera de Bereshit con la última de Apocalipsis, si las juntamos, sale la palabra Ben, y Ben en hebreo significa hijo. Y esa misma palabra, en el sentido opuesto, sale la palabra Nab, y Nab significa florecer. Entonces, en esas dos palabras, de Bereshit a Apocalipsis, que es la Bet y la Nun, sale la palabra Ben Nab. El hijo va a florecer, el hijo va a emanar, a fluir. Entonces, todas las escrituras hablan del Mashiach redentor, todas las escrituras. El objetivo de la Tanaj es revelar al Hijo Redentor en su divinidad, en su poder y en su misión salvífica. Todos los que leen el libro, el Tanaj, los que leen la Torá, la tienen que leer con el propósito de ver al Mesías revelado ahí, porque toda la escritura habla del Mesías. En una ocasión el Mesías confronta a sus oyentes cuando estuvo acá entre nosotros y les dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, estamos hablando de algo muy serio, muy interesante, que no se lee la escritura con el propósito de tener la vida eterna, sino con el propósito de encontrar al que es la vida eterna, que es el Mesías. Espero y me esté explicando. A todos los estudiantes de URM quiero decirles que en este periodo de estudio de gramática hebrea, ustedes van a aprender a leer y a escribir en hebreo, y van a conocer las reglas gramaticales del idioma hebreo, y esto es muy importantísimo porque les va a servir para extraer la revelación del Tanaj, para conocer mejor al Hijo. Por ejemplo, hay un proverbio que dice, Kene binah, Kene jochma, Kene jochma, Kene binah. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y cuando vemos la palabra, por ejemplo, binah, donde dice Kene binah, adquiere inteligencia, la expresión binah, en la expresión binah está estos secretos. El Hijo es Yah,
Ben Yah. Mire, se lo voy a escribir aquí para que lo vean. Está así. A ver si lo alcanzan a mirar. Ahí dice Binah. El proverbio dice, Kene Jogma, Kene Binah. Adquiere sabiduría, adquiere conocimiento, adquiere inteligencia. Si nosotros observamos aquí, esta letra es la Bet, la segunda letra del alefato hebreo, y esta es la Nun. Si yo agarro esta letra y esta otra letra, sale la palabra Ben, que significa hijo. Y esta letra que está aquí arriba, que es la Yud, y esta que es la Hei, si la juntamos, da el nombre del Padre compacto, Ben, y aquí diría Ben Yah. El Hijo es Yah. El Hijo es Yahweh. O sea, estamos hablando de algo bien profundo, realmente profundo. Aquí todas las escrituras revelan la supremacía del Hijo, la divinidad del Hijo en todo su poderío, para que no haya duda de que el Mesías, Hijo, es en esencia uno con el Padre, igual al Padre. Y así todas las escrituras nos van a hablar del Hijo. Nos van a hablar de que en el Mashiach tenemos la vida, tenemos la entrada, la glorificación. Por ejemplo, la palabra Mashiach, cuando decimos Mashiach, lo voy a poner aquí. Ahí dice Mashiach. Acuérdense ustedes que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, pero leída esta misma expresión de izquierda a derecha, sale la palabra Chai Shem. Chai Shem, vida en su nombre. Entonces, cuando estamos diciendo Mashiach, estamos diciendo que en su nombre está la vida. Y vemos que la escritura dice que en ningún otro nombre hay salvación. En ningún otro nombre debajo del cielo hay salvación. Solo en Yeshua, que es Jesús, y Jesús, que es Yeshua. Y esta misma expresión en hebreo, Mashiach, cambiando el orden de las letras, sale la palabra Simcha, y Simcha significa alegría. O sea que cuando entendemos la revelación, la profundidad de la palabra en hebreo, encontramos mensajes codificados que ya una vez descodificados, entendemos con muchísima claridad la confirmación de que en verdad en el Mesías Yeshua está la vida en su nombre, y eso tiene que darnos alegría. Bueno, espero que no sean muy complejas las explicaciones acá, pero bueno, yo estoy maravillado con respecto a lo que es la palabra en hebreo. Es impresionante. Y en este periodo de estudios vamos a aprender muchísimo de cómo funciona la gramática hebrea. Y así, ya conociendo las letras y ya aprendiendo a leer y a escribir en hebreo, vamos a poder consultar diccionarios y vamos a constatar
eh, la revelación, el conocimiento. Acuérdense, mis amados, todos los que están ahí en la red, todos los que están escuchando el mensaje. Yeshua hu Eloheinu. Yeshua, Él es nuestro Dios. Él es Dios. Como leímos aquí en Hebreo, donde se le ordena a los ángeles que en su condición de primogénito humano se le adore, en su condición humana. O sea, nunca se había dado esta orden hasta en este momento, donde se le dice a los ángeles, tienen que adorarle en su condición humana, porque Él es digno. En su divinidad era, es y seguirá siendo adorado, pero en su condición humana se le ordena a los ángeles también adorarle. Ahora, si se le ordena a los ángeles adorar, ¿qué se nos ordena a nosotros? ¿Qué se nos está ordenando a nosotros? ¿Cuál Joseph? Está impresionante, esto está de otro nivel. Y cuando se niega la divinidad le dijo, diciendo que no es Dios, acuérdense que en el Salmo 82 dice la escritura que Elohim se sienta entre los dioses, entre los Elohim. Y ahí mismo más adelante dice, vamos a leerlo, lo voy a leer, el Salmo 82. Vamos a ver qué dice el Salmo 82. Donde el Dios eterno, Elohim eterno, está reconociendo, o sea que hay dioses falsos, pero hay dioses reconocidos por él. Está interesante esto. Mire, el Salmo 82, en el verso 1, es Salmo de Asaf. Dice que Elohim se yergue en la asamblea de Dios y en medio de Elohim, de dioses juzga. Y más adelante en el verso 6, fíjense lo que dice aquí. En el verso 6 dice, Ani amarti Elohim atem uvenei. O sea, lo voy a traducir. Yo dije, dioses sois vosotros e hijos del Altísimo, todos vosotros. Sin embargo, como hombres, moriréis. O sea, aquí el Padre está diciendo que aquellos que recibieron la palabra y que son de su linaje celeste, puesto aquí en la tierra, que somos todos los que creemos en Mashiach, dice que somos dioses, hablando de que en él hemos recibido eternidad, porque y la eternidad viene de él y fue dada a nosotros, impartida a nosotros, y es que en él tenemos eternidad y en él somos reconocidos como Elohim, como dioses. Pero dice que a pesar de ello, sin embargo, como hombres, moriremos. Ahora, si la escritura dice que nosotros, los que hemos recibido la palabra y el sello y la predestinación para ser de él ahora y para siempre, dice que somos Elohims, que somos dioses. Ahora imagínese la divinidad del Hijo. Por eso es que no podemos negar que el Hijo es Dios. Porque si nosotros que hemos recibido la palabra se nos llama dioses, ahora imagínese el Hijo. Y en el Salmo 42, dice que hablando del Hijo, vamos a ver dónde está.
que dice en el verso 7, acuérdense que todos los salmos, todos los proverbios, todos los profetas, todo habla del Mesías. Todo habla del Mesías. Algunas partes están algunas oraciones davídicas donde en los salmos se expresa el corazón y la condición de David, pero ahí entremezclado está el mensaje del Mesías. O sea, a veces está hablando David, pero a veces está haciendo referencia al Mesías, como en este verso, en el verso 7. Tu trono, Elohim, es eterno y perpetuo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la iniquidad. Por tanto, te ha ungido Elohim, Elohim Eloheija. Te ha ungido Dios tu Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pero el verso 7 dice del Hijo que tiene trono. Habla del trono del Hijo. Y dice que el Hijo, trono, oh Dios, es eterno. Hace referencia, tu trono, hablando del Hijo, tu trono, oh Dios, es eterno y perpetuo. Cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la iniquidad. Por tanto, te ha ungido Elohim, Eloheija. Dios tu Dios. Bueno, he hablado demasiado y me gustaría interactuar por ahí. A ver, vamos a ver qué mensajes tenemos por acá. En vivo, exponer algún comentario, pues aquí estoy para. No sé si el apóstol Lauro quiere escribir algo por ahí, algo que nos lleve a retomar el tema. Acá nos emocionamos y agarramos viada. A la pastora Flora. Por ahí si nos puede escribir algo. Pues bueno, quiero decirles que para mí va a ser un privilegio compartir con ustedes la gramática hebrea, donde vamos a aprender cómo funciona la gramática hebrea. Yo les voy a adelantar algo de lo que vamos a ver en el curso. Vamos a ver en primera instancia el alefato hebreo. Vamos a, ya les dije, a aprender a escribir el alefato, letra por letra. Vamos a ver en la lección 4 los signos vocálicos. En la lección 5 los signos vocálicos grupo E. Los signos vocálicos grupo I en la lección 6. En la lección 7 los signos vocálicos grupo O. En la lección 8 los signos vocálicos grupo U. Y vamos a ver ahí preposiciones inseparables del hebreo, el dagesh, el sheba, los sustantivos, los artículos, la conjunción y, los adjetivos, los pronombres personales, las preposiciones inseparables, repito, los constructos de los sustantivos con sufijos pronominales, la proposición de, adjetivos demostrativos, preposiciones con sufijos pronominales, las oraciones nominales y verbales, existencia y posición, etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar interesante lo que vamos a ver por acá. No, sí, como dice Cordero Villanueva, esto es revelador de las letras y su contenido. Es como recorrer
una cortina, tremendo. Definitivamente está de locura, está impresionante. La verdad es otro nivel, mis hermanos. Tan así que dice la escritura que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando habla de lámpara, estamos hablando de cuando se está iniciando en las escrituras, donde la lámpara que es la Torá nos empieza a dar los parámetros de cómo vivir en este mundo, como justos, como sadiquín. Ya una vez entendiendo el camino de los sadiquín, de los justos, y andamos por ese camino a la luz de la Torá, entonces traemos la lámpara en la mano. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero hay otro nivel que está aquí mismo en la palabra. Pero estamos hablando del nivel del aumento de la revelación, donde dice que lámpara es a mis pies tu palabra, y luego dice lumbrera es a mi camino. Entonces, cuando habla de lumbrera es cuando ya empezamos a mirar con toda claridad el día. Haga de cuenta que usted trae la lámpara en la noche, pero de pronto sale el sol, hablando de la revelación, y usted ya no tiene dudas de nada, ya ve con toda claridad el mensaje de Elohim. Pero acuérdese también que el mensaje de Elohim contenido en su palabra es muy poderoso. Entonces, cuando leemos un texto y recibimos luz, no vayamos a creer que estamos recibiendo toda la luz que contiene ese texto, sino una parte de la luz. Porque la Torá es tan brillante que entre más leemos el mismo verso, incluso, más luz, 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 tiene muchísima luz la escritura, muchísima luz. Nunca vaya a pensar usted que porque ya tiene una definición de un concepto, de una doctrina, de una verdad, nunca vaya a creer que usted ya está en la plenitud de la revelación de esa verdad. Usted está apenas en la introducción. Por ejemplo, hablando de la verdad, ¿qué es la verdad? Para muchos la verdad son doctrinas y criterios interpretativos de esas doctrinas. Son posturas teológicas para muchos, la verdad. Pero la verdad va más allá de una postura interpretativa de la Torá. La verdad tiene nombre, ya sabemos. Y Yeshua dijo, Ani derech Chai Behemet. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad es Él. Pero cuando vemos la palabra verdad en hebreo, que hace referencia a Él, encontramos muchísimos secretos. Muchísimos secretos. Por ejemplo, así se escribe verdad. Emet. Ahí dice Emet en hebreo. Y acuérdense que el Mesías se identificó con letras. Todas las letras hablan de él. Pero una en particular y con mucho peso y con mucho poder es la letra Aleph, cuyo valor numérico es 111. Aleph. Pero luego vamos a hablar de números. Aquí dice Emet, verdad. Y el Mesías se identificó con letras. Entonces, esta letra lo representa a él, la Aleph. Pero si yo quito la Aleph de esta expresión, queda la palabra Met. Y Met en hebreo significa muerte. Entonces aquí está inferido que todo lo que se ostente como doctrina, como verdad, si no está el Mesías presente en su divinidad y en su condición de Elohim, todo lo que se enseñe es Met, muerte.
Porque acuérdense, Hay Shem, la vida está en su nombre. Y para estar en la verdad, tenemos que estar en el Mesías, que es la Aleph. Y Aleph, dicho sea de paso, viene de la palabra Aluf. Y Aluf significa jefe de miles, jefe de millares. Y esa misma expresión de Aleph, leído al revés, sale la palabra Pele. Y Pele en hebreo significa maravilla, portento. Entonces estamos hablando del jefe de miles, el que hace portentos. Esa es la verdad. Pero también estaba inferido en la palabra verdad que Mashiach, Aleph, iba a venir a esta tierra a morir por nosotros. Como cuando Moisés dio todas las palabras del Padre en el monte Sinai. Después de que dio todas las palabras del Padre, después de que habló toda la palabra de verdad, presentó un sacrificio donde roció al pueblo con la sangre, tipificando a Mashiach, y roció las tablas del pacto, el santuario, todo fue rociado con sangre. Y cuando la verdad vino a este mundo, cuando Mashiach vino y estuvo entre nosotros, una vez que entregó todas las palabras del Padre, murió por esa verdad hablada. Él es la verdad que vino a morir para darnos a nosotros la inmortalidad, el derecho a retomar el paraíso perdido. Y esta misma expresión, Emet, leído al revés, de aquí para allá, sale la palabra Tam Aleph. Y Tam en hebreo significa perfecto, completo. Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí, y sé Tamim, le habló en plural, anda en perfecciones. ¿Por qué le habló en plural? Porque la perfección que tenemos que alcanzar en esta tierra es polivalente y polifacético, en el sentido de que tenemos que ser perfeccionados como padres, como hermanos, como amigos, etcétera, etcétera. O sea que las perfecciones tienen que ver en todas las áreas de nuestra existencia temporal, terrenal. Como hijo tenemos que ser buen hijo, ser perfeccionados ahí. Como padre, buen padre. Como esposo, buen esposo. Como civil en la sociedad, pues cívico. Pero aquí la palabra verdad dice Tam Aleph. Esta es la verdad, que el Mesías vino a morir por nosotros y que el Mesías es perfecto. Mira todo lo que encontramos en hebreo. Impresionante, impresionante. Esto, tú vas a aprender con el idioma hebreo a desglosar y a sacar la exégesis, la revelación del texto, de la gramática hebrea. Por ejemplo, muchos andan discutiendo que unos son israelitas y otros no. ¿Por qué hay esa discusión? Porque traen todavía lámpara, pero no la lumbrera. Cuando se haga la lumbrera en ellos, entonces van a entender realmente quién es Israel. Por ejemplo, Israel es un personaje histórico, bíblico, real, un patriarca, que antes de ser llamado Israel se llamaba Jacob, pero luego luchó con el Malach, y también en la palabra Malach hay secretos, pero después voy a hablar de eso. Jacob luchó con el ángel, con el Malach, y le cambiaron de nombre. Pero Jacob significa talón. Y acuérdense que talón es la parte más baja del cuerpo. Tú eres Jacob, eres el talón, la parte más baja. Pero cuando le cambian el nombre, le ponen Israel. E Israel, estamos hablando de que Israel es un personaje bíblico, histórico, real, pero luego pasó a ser un pueblo.
el pueblo de Israel. Pero hay más con respecto a Israel. Cuando en las escrituras Dios le habla a Jacob, a veces le habla a Jacob y a veces le habla a Israel en una forma separada. De hecho, hay uno de los salmos que dice que habla de la simiente de Jacob y de la simiente de Israel. Está haciendo una separación. Pero esa separación no es arbitraria. Es porque hay algo muy profundo ahí. De hecho, dice el libro de Romanos que no es israelita el que lo es exteriormente, sino el que lo es en su interior. Luego por ahí busquen la cita, ustedes que leen la escritura, ahí está, que no es israelita el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Entonces, Israel o israelita es todo aquel que ha alcanzado un estado de elevación superior. Tan superior es que estamos hablando de que Israel se escribe así, miren, en hebreo. Israel. Ok. Si nosotros le sacamos los secretos a la expresión Israel en permutaciones, de hecho el idioma hebreo es el único que en sus permutaciones aumenta el contenido revelacional de lo que dijo Dios. Por ejemplo, Dios en hebreo se dice él, ahí está, esas dos palabras. Aleph Lamed significa Dios. Él en hebreo. Por eso todos los nombres de las escrituras del Tanaj, algunos empiezan con él y otros terminan con él. Emanuel, Ezequiel, Lamuel, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos nombres que empiezan con él o terminan con él, porque Dios en hebreo se dice él. En la forma más compacta, en la forma más extendida, Elohim. Y estamos hablando de que Dios se presenta en singularidad, él, y Elohim en pluralidad. ¿Qué voy a aceptar de Dios? ¿Solo singularidad o también pluralidad? Bueno, como ya se hizo la lumbrera por la revelación de la palabra y ya todo está claro, tenemos que aceptar la singularidad de él, pero también la pluralidad de Elohim, porque lo que se escucha como IM en hebreos es la S del castellano, que es el plural. IM es el plural masculino del hebreo, de la gramática hebrea. Pero estábamos aquí en la expresión Israel. Estas tres letras, Yod, Shin y Resh, sale la palabra Yashar. Yashar significa dirigido, encaminado, derecho hacia Dios. Entonces, ¿quién es Israel? Los que se encaminan hacia Dios, los que se enderezan y se enmiendan en la búsqueda de Dios, los que ya en su caminar terráqueo es en dirección a Dios. Esos son Israel. Pero también aquí sale la palabra Shir El, y Shir El significa cantarle a Dios. Entonces todos los que le cantan a Dios, todos los que entran en una adoración de cántico espiritual, de salmo, esos son Israel. Y cuando Dios le puso a Jacob Israel, le quiso decir también Rosh Li. Aquí sale la palabra Rosh Li. En Israel sale la palabra Rosh Li. Y Rosh significa cabeza. Li significa para mí en hebreo. Serás Rosh Li, serás cabeza para mí. Entonces, israelita es aquel que ha alcanzado una elevación tal que se convierte en
la cabeza de Dios, es decir, en los sentidos de Dios en esta tierra, porque en la cabeza están los 5 sentidos. Ahora, esa persona que camina en el Espíritu y sigue en el Espíritu al Creador, entonces ya es cabeza. Ya tiene los sentidos de Dios en él. Puede ver lo que Dios le da a ver, escuchar lo que Dios le da a escuchar. Puede discernir lo que Dios le da a discernir porque es la cabeza de Dios. Es un estado de elevación. Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Serás Rosh Li, serás cabeza para mí. Eres el talón, pero ahora te conviertes en Israel. Rosh Li, en cabeza para mí. ¿Por qué? Porque tu vida es una vida encaminada hacia mí. Entonces, Yashar El. ¿Por qué? Porque tu vida es una vida de cántico, de adoración. Shira El. Y también sale la palabra Sari, Sariel, Sariel. Y Sar viene de la palabra príncipe. Serás príncipe, príncipe en Dios. Somos príncipes en Dios. Bueno, pues ahí esperamos algunos comentarios. Se ha hablado demasiado. Quiero ver por ahí algunas que compartan ahí. Quiero leer aquí algunas referencias, algunos parámetros. También voy a checar el tiempo. Vamos a ver cómo andamos con el tiempo para no extendernos. Bueno, ya estamos unos minutitos de terminar la transmisión en vivo. El detalle, mis amados, es que estoy muy contento de formar parte de esta universidad URM Tanakh. Es una universidad de muchísimo prestigio, de muchísima revelación. Y la verdad es un privilegio formar parte de URM Tanakh. A todos los estudiantes que van a estar en este periodo, quiero decirles que sus vidas van a ser revolucionadas. Cuando viene la revelación a los Talmidim, a los hijos de Elohim, no los convierte en más grandes que otros, sino en más responsables. Porque aquel que tiene más revelación, más grado de responsabilidad tiene. Acuérdese que no todos tenemos la misma estatura espiritual en el reino de Elohim. Hay quienes ya han alcanzado niveles de revelación muy, muy altos. Y esos tienen muchísima responsabilidad. Y los que no han alcanzado revelación, pues están siendo llamados a obtenerla. Una cuestión mayor de que estamos en el poder de la Emet, en el poder de la verdad, en la verdad que nos va a ser trascendentes mientras estamos aquí en la tierra y cuando nos vayamos de esta tierra. Porque en la Emet de Yeshua somos eternizados. ¿Comentarios? ¿No hay comentarios? Oh, aleluya, aleluya. Mire, a todos los estudiantes de URM Tanakh quiero decirle que todos los términos que usamos en la adoración en castellano, cuando entendamos lo que significa en hebreo, vamos realmente a estar maravillados. Por ejemplo, oración en hebreo, tefilá, que viene de la palabra tafel hei, que es la palabra tafel y tafal en hebreo significa unirse, pero también significa insípido. Estamos hablando de que la tefilá cuesta unirnos a la tefilá. Hay cierta insipidez, pero una vez que amas el camino de la
de la tefilá, entonces la misma expresión tefilá, leído de izquierda a derecha, sale otra palabra que dice saborear, pegarte en el sazón. Y también sale la palabra insustancial, pegarte a lo insustancial, porque nuestro Dios es insustancial, es decir, que no tiene cuerpo como nosotros, no es sustancia física tangible. Él es el Dios invisible, Dios eterno. No, está impresionante. Bueno, sin más, pues igual mando un fuerte abrazo, saludos al apóstol Lauro, a Flora García, también saludo a Cordero Villanueva y a los que nos están mirando en vivo. A todos ustedes que me están mirando en vivo, yo sé que hay un interés por aprender más de la Torá y quiero decirles que ese interés los va a llevar a crecer en el espíritu, en la palabra y a ser ustedes bajur. Elegido en hebreo se dice bajur, que también viene de la palabra baruch, y también sale la palabra ruach bet. Entonces, ¿quién es un elegido? El que se convierte en la casa del espíritu, el que anda en el espíritu. Ese es un bajur, un elegido. O la elección es para ese propósito, para ser constituidos casa, recipientes del espíritu, del Ruach HaKadosh. Porque nuestro cuerpo es templo del Ruach. Bien, mis amados, pues sin más, yo espero confirmación de cómo vamos con el tiempo. A ver, dice la hermana María Pearson, si el Señor le dice a los ángeles que le adoren, ¿qué espera del ser humano? Exacto. O sea, estamos hablando de que si los ángeles tienen que adorar, esos seres incorpóreos de todos los rangos, de todos los poderes angélicos, tienen que adorar, según. Y dicen que al primogénito, no dice al unigénito, porque unigénito es una cosa y primogénito es otra. Unigénito es que no hay otro igual a él, o sea, no existe otro como él. Él es único e indivisible, en esencia uno con el Padre. Pero como primogénito es uno de muchos hermanos. Porque acuérdense que está revelado en la palabra en todos los tipos y en todas las figuras. Él es el templo, Él es el cordero, Él es el león. Fíjese, cordero, león. Él es rey, es príncipe, es hijo y es padre. Es nuestro hermano, es nuestro rey, nuestro príncipe, nuestro Elohim. Todos los títulos están en él. De hecho, hablan de el Mashiach antes de llegar acá. Los nombres de los 12 patriarcas, todos los nombres bíblicos, todos los nombres del Tanaj, hablando de los sagrados, hablan de Mashiach. Por ejemplo, Benjamín y Rubén. Voy a hablar de esos dos. La palabra Ru en hebreo significa mirar. Ben significa hijo. Entonces en ese hijo primogénito Rubén está la palabra Ru, ven. Miren al hijo. Y en el nombre de Benjamín, Benjamín, el hijo de la mano derecha. Entonces en estos dos patriarcas, en estos dos nombres, encontramos este mensaje. Miren al hijo de la mano derecha.
Cordero Villanueva dice, hermano Joseph, en Juan 10, 34, 35 dice Dios es con D minúscula, pero para Dios o Elohim es con D mayúscula. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Cordero, es interesante lo que compartes en la gramática castellana. Comento que no aplica en el hebreo, porque en el hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas. Todo es una grafía. Es decir, la D que es la Dalet, podríamos decir que es mayúscula y minúscula, pero en sí es mayúscula. Entonces, aunque se dice en Juan 10, 34, 35, si está escrito con la D minúscula, es una referencia a la inferioridad, porque sí hay cierta inferioridad, o sea, así somos, como dice, vosotros sois dioses, sois Elohim, pero no somos Elohim, el creador, es obvio, sino que somos Elohim en el regalo de ser como Él, o sea, eternos como Él, como hombres vamos a morir, pero como Elohim somos inmortales. Y somos como Elohim, o somos Elohim, en el sentido de que nosotros somos a la imagen del Creador, en el sentido de que hablamos, somos parlantes, porque el hablar es un regalo divino, esa es la imagen. La imagen de Dios está en la boca, porque Él es la boca, Él es la palabra. Y en ese sentido somos hechos a su imagen. ¿Alguien más que quiera compartir por ahí? Bueno, creo que fue todo por hoy. Vamos a estar formalizando ya las enseñanzas a partir de, en cuanto recibamos confirmación de parte del apóstol de la Universidad URM Tanaj, el director general. Y pues saludos a todos mis amados por allá. Les amo en la verdad que es Yeshua. Y Yeshua Jai Leolam Baet. El Mesías vive eternamente y para siempre. Él es inmortal. A Él debemos el honor, la alabanza, el poder y la adoración, porque así está decretado por el Padre, que a Él se tienen que hacer oraciones y en su nombre toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Yeshua Hu Adonai, que Yeshua es el Señor, Yeshua es el Mesías. Bien, Cordero Villanueva, gusto en saludarte, amado. Eres un hombre que ama la verdad y la verdad está en ti, vive en ti, y esa verdad es Yeshua. Te mando un abrazo, Cordero Villanueva, a la pastora Valdivia, amén, shalom, a Flora, a mis amigos que están por ahí conectados, a Servando Justo también, saludos a Javier Zavala, a Lauro García y a todos los que nos sintonizan. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden, Israel son aquellos que han alcanzado elevación, y cuando dice que anda buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hace referencia a los que todavía son Jacob, están siendo llamados para elevarse y para entrar en el redil del Cordero. Les amo. Shalom leja, shalom lach, beahaba leja, lach.